Hola, en esta oportunidad haré una pequeña reseña de la historia de la brujería y el satanismo, partiendo desde sus orígenes hasta las posibles consecuencias sobre la sociedad moderna. Precisamente apoyándonos en la psicología histórica propuesta por el francés Jules Michelet del siglo XIX, nos zambulliremos en las posibles causas históricas del origen del satanismo y de la brujería. Vamos por ello. La villa primitiva, cuyos antecedentes se remontan a la villa romana, y que era aprovechada por el campesino para protegerse bajo el alón del noble, es nada menos que el origen de la constitución de la familia y del hogar. Precisamente después de la villa primitiva, pero antes del desarrollo pleno de la agricultura y de las ciudades con la burguesía, la mujer se queda en casa mientras el marido trabaja. Esta no es agobiada todavía por el trabajo, por lo que tropieza con largos periodos de ocio. El sistema imperante es el feudalismo, caracterizado por su fijeza extrema y por su incertidumbre. La primera alude a la incapacidad del siervo para migrar, mientras que su incertidumbre se atiza por no tener protección legal. Esta desesperanza y los largos ratos de ocio impelen a la mujer hacia sus dioses lares. Aquellos espíritus protectores que desde siempre velaban por sus casas y sus embrios, y que en Roma recibían el nombre de genios, que deriva de genitor, progenitor, y en Grecia recibían el nombre de agatodemones. Nótese que por el griego, estos espíritus protectores o dioses lares recibieron el nombre de demonios y adquirieron connotación negativa con la dominación de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué aquella mujer buscaba refugio y consuelo en sus dioses y no en la Iglesia Católica? La respuesta reside en que los nobles y la Iglesia estaban asociados en la feroz represión hacia los siervos. No tenía, por tanto, aquella mujer más opción que refugiarse en la protección de sus dioses, de sus genios. Pero hasta entonces, esto quizás no llegó a mayores. Aquel geniecillo del hogar, aquel dios Pan, protector de las cosechas, la regalaba con pequeñas concesiones, ínfimas recompensas que no llegaban a más. Hasta entonces la mujer era poco menos que nada. Entretenía el tiempo entre las responsabilidades del hogar y las travesuras del geniecillo. Pero para su desgracia, para su perdición, los tiempos tomaron un cariz más represivo, más nefasto. El florín de oro a mediados del siglo XIII era considerado como moneda referencial de toda Europa. Creció ardientemente el interés por el oro. El señor feudal, ya no contento con las cosechas, reclamaba al siervo cuotas ingentes de oro. Esto se tradujo en mayor explotación. La desesperación obviamente cundió. Sincrónicamente, la mujer adquiría relevancia. Eran los tiempos de Dante, que escribía a Beatriz. Siglo XIII, siglo XIV. Gran desesperación, y el geniecillo se paseaba coqueto ofreciendo soluciones. Soluciones desesperadas que la mujer aceptó y pactó. Para entonces, ese geniecillo, ese dios Pan, esos dioses lares, fueron anatematizados por la Iglesia. Teodosio ya les achacaba la responsabilidad de los males que abrumaban al Imperio Romano durante el siglo IV. En el Concilio de Nicea, en el 325, el dios Pan ya es asociado con Satanás, por su cualidad de híbrido con un animal, ya que todo lo natural, todo lo animal es considerado impuro por la Iglesia Católica. Nuestra protagonista concreta, pues, un pacto con el diablo. Ella será su sacerdotisa, dirigirá la misa negra. En cambio, él la vengará de las injusticias, le permitirá el comercio con sus muertos, le dará fuerzas contra la lepra, entonces emergente por las cruzadas, y le dará el conocimiento de las plantas y los venenos para atacar las enfermedades. La gente común, la gente corriente, desde entonces acudirá a la bruja para conversar con sus muertos. La bruja dará remedio a la lepra en el siglo XIII y en el siglo XIV amansará las agitaciones epilépticas como la vivida a mediados del siglo XIV en San Vito, el famoso baile de San Vito, en el que la gente bailaba hasta morir. La bruja les dará las dosis exactas de los venenos para la curación de sus males. Y si esto no bastara para endulzar a las masas,
Felipe el Hermoso denunciaba al Papa Bonifacio VIII por herejía, simonía y sodomía. Así pues, se dieron todas las condiciones para el auge de la consorte de Satán. Los aquelarres eran orgías rebeldes, donde los siervos hacían durante la noche todo lo que tenían prohibido hacer durante el día. El aquelarre fue su instrumento que les permitió desembarazarse de la desesperación. En el aquelarre, en la misa negra, en aquella escuela de los matorrales, se les tenía permitido todo lo que la Iglesia prohibía, es decir, la naturaleza, la comprensión de sus leyes, las plantas, los venenos, la disección de cadáveres. Y a tanto desarrollo llegó que la Iglesia se vio obligada a transigir. Esto permitió que el siglo XIV viera Mondino de Luzzi y sus tratados de anatomía. Como tengo dicho, corría el siglo XIV. Felipe el Hermoso riñó con Bonifacio VIII. Felipe el Hermoso coloca como fantoche a Clemente V y le obliga a dejar Roma y implantar su papado en Aviñón. La bruja está en el culmen de su desarrollo y le tocará al sucesor de Clemente V, Juan XXII, reprimir su avance. Todos estos intentos quedarán compendiados en la infame obra Malleus Maleficarum, o Martillo de Brujas, redactado por frailes dominicos. Esto impulsará a Erasmo de Rotterdam para la redacción de sátiras a los idiotas dominicos. Pero si por un lado tenemos a los dominicos, por otro, los jesuitas contribuirían grandemente a la promoción del diablo. Casos sonados como los de Caufridi, Grandier, Girard, todos estos jesuitas, hombres de mundo, seductores, que, aprovechándose de su condición de confesores, habrían abusado en los monasterios de mujeres piadosas, valiéndose aparentemente de brujería. Los aquelarres dejaron de ser aquellos sitios de desfogue de los siervos, permitiendo el concurso ahora de altos dignatarios del clero. Corría el siglo XVII. Paracelso en el siglo XVI agradecía todos sus conocimientos a las brujas. Y no es un agradecimiento menor, tratándose del padre de la toxicología-farmacología. En el siglo XVI y el siglo XVII, el satanismo y la brujería, que hasta entonces discurrían juntos, hubieron de separarse, encontrando el satanismo, según Michelet, época propicia en el siglo XVIII, siglo de Voltaire, era del escepticismo, y la bruja, paradójicamente, desaparece. Cumplió su ciclo, ya es prescindible. Ahora encontramos a una bruja en cada uno de los cimientos de la Edad Moderna. Hasta aquí surgen naturalmente dos cuestiones. ¿Existe la brujería? ¿Existe el satanismo? ¿O son parte de la propaganda moral de una doctrina determinada? Pues resulta que la sociedad moderna le debe casi todo a la brujería y al satanismo en la medida en que permitió el estudio de la naturaleza, contrario a lo que indicaba la Iglesia Católica de la época. Para los interesados en la bibliografía, les presento La historia del satanismo y la brujería por Jules Michelet y El martillo de las brujas por Kramer. Son los dos libros utilizados para la elaboración de este video. Gracias.